Muy buenos días, tardes o noches queridos huéspedes, en esta ocasión les he traído macabras experiencias que viste o te pasaron de niño. Sin más que decir, yo soy Indominix, los invito a ir por una botana, apaguen las luces y pónganse cómodos, que están en mi cabaña del horror y esto va a comenzar, disfruten. Cuando estaba en la primaria, de un momento a otro comencé a escuchar un silbido muy peculiar. Lo raro era que cuando comenzaba el silbido se escuchaba cerca y después se iba alejando hasta desaparecer. Esto lo escuchaba en mi casa, cuando estaba dormida y me levantaba, en la primaria o hasta cuando salía a algún lugar, pero siempre me pasaba en momentos donde me encontraba sola. Llegué a platicarlo después de muchos años a una señora, tenía un don y me dijo que era un fallecido que quería que lo siguiera. Después por las noches llegué a ver monitos pequeños de color azul / blanco brillantes sin cara, pero podías distinguir que tenían piernas, brazos y forma de la cara. En el borde de la pared se llenaba de estos desde el piso hasta casi llegar a la pared, como si uno estuviera arriba del otro, y podía ver de reojo cuando se asomaban a verme, y cuando volteaba a verlos se escondían. Llegué a bajarme de la cama e irme gateando escondida para poder verlos más de cerca, y cuando los sorprendía estos se esfumaban. Se escucha muy descabellado, pero es algo que tengo muy marcado de esos años de mi infancia. Aún no puedo creer que no me diera miedo acercarme a esas cosas. He visto al diablo, un hombre altísimos, gabardina y sombrero. Sentí un escalofrío aterrador y lloré como nunca, jaja. Antes de niña hacía mucho pijamadas con mi prima, casi siempre estaba más con ella que en mi casa. Como era prima hermana, era la única que mamá me dejaba irme. Total, ese día no recuerdo por qué nos quedamos en casa de su tía. Estuvimos platicando, comiendo pizza, viendo videos en la compu hasta que llegó la noche. No podía ni dormir, no sé por qué, pero cuando ya andaba dándome sueño y andaba entrecerrando y abriendo los ojos, juro lo claro que vi una sombra en la esquina de la habitación negra. No le dije a nadie. Esa noche se me hizo hasta eterna, moría del miedo. Al día siguiente la tía me dice bien tranquila que quizá pudo ser su esposo, que tenía sus cenizas en casa, que no tuviera miedo, sean peras o sean manzanas. Jamás volví a regresar más, que no sea de visita con mi prima, jajajaja. Cuando tenía 5 años, como por 1 o 2 semanas, vi cómo salía fuego de una esquina de mi recámara. Las llamas empezaban a ras del piso e iban subiendo hasta llegar al techo, casi a mi cama. Se quedaban a medio cuarto. Nunca dije nada, pero amanecía súper mojada de sudor, hasta mi silueta quedaba en las sábanas de tanto terror. Hace unos meses una señora que no conocía, de la nada me dijo que si yo veía fuego o algo similar en mi recámara cuando era pequeña, y le dije que sí. Me dijo que mi papá nos había entregado a mis medias hermanas y a mí en tributo a Satanás para que a él siempre le fuera bien. A cada una le dio una especie de maldición y ese dolor alimenta a Satán. No sé si es verdad o no, siento que me va bien en la vida, pero a mis medias hermanas no. A mí nadie me cree que cuando era niña vi una cigüeña en mi cuarto. Caminaba por fuera de mi pabellón y desde ahí le tengo miedo a las cigüeñas. Me dio bastante pánico. Yo soy muy escéptica porque mi familia es muy conflictiva, problemas con drogas y la fiscalía, etcétera, pero ese no es el punto. Conocí a mi esposo, él era policía, de esos que les gusta andar de estado en estado y que salía a operativos a enfrentarse con la maña. Siempre que salía a operativo quedaban sus camionetas y sus asientos todos baleados con muchos agujeros, pero a él no le pasaba nada. No lo creería si no lo hubiera visto y tampoco lo estuviera contando. Lo raro aquí es que él siempre ha tenido la percepción de ver otras cosas, y lo sé como una persona que mata a otro ser humano, que obviamente pues era gente mala y que iban a matarse en ese tipo de enfrentamientos. ¿Cómo puede ser tan susceptible a otras cosas que no sean de este mundo? Pero él es así. Él siempre ha soñado a Lucifer, siempre lo ha llamado. Una vez cuando vivía en el estado de Colima, se le presentó y me lo describe como una persona de 2 metros o más, de sombrero, gabardina, blanco, hermoso, pero con esa mirada y esa aura que
repente hacen la carcajadas y mi esposo se paró, se salió, prendió su carro y se fue, y lo ha seguido soñando a lo largo de su vida. El chiste es que conoce a una persona que adora al angelito negro ahora, y le dice que lo quiere, así que el diablo elige a las personas que muchos pueden seguirle y está bien, pero que la cosa cambia cuando el diablo quiere a esa persona y lo llevó a las cuevas, que en realidad es un mercado ahí en Pachuca donde adoran al angelito negro, y en ese lugar está el obispo negro, y es el reconocido en toda Latinoamérica. Dice que están todos los demonios como Baphomet etcétera de un tamaño impresionante dentro de vitrinas de puro vidrio llenos de oro, de dinero y de todo tipo a dejarle sus ofrendas, y que habló con él, que le dijo que lo dejara en paz, que él creía en Dios. No creemos en religión, solamente en Dios, pero todavía se le sigue presentando. La verdad es que él me cuenta cómo luego ve a mujeres de cara blanca, el vestido negro flotando, a él le tocan muchas cadenas, él ve las bolas enanas negras salir y entrar de pared a pared, y a mí si me pasara eso te juro que me da un paro cardíaco. Es algo que como ser humano no estoy destinada a vivir, y créanme o no, todo esto es cierto. Él soporta ver todo ese tipo de cosas, pero esas visiones con Lucifer siguen estando en sus sueños. Ya no lo ha visto materializado, pero sigue estando en sus sueños, y cuando habló con el obispo negro, le dijo que lo quería, que si se iba con Lucifer, él le iba a dar todo lo que quisiera, pero que todo tenía un precio, y que en el momento exacto él iba a saber cuál era ese precio y se lo tenía que dar. Y obviamente mi esposo dijo que no, que él tenía 2 hijos, una esposa, y que no quería nada, que él iba solamente para decirle que lo dejara en paz, que él cree en Dios y ya. Pero pues a ver qué pasa. De niño me encerraba a jugar con mi amigo imaginario con forma de mono pequeño, pero mi familia escuchaba cómo respondía o preguntaba con fluidez, como si en efecto hubiera otra persona conmigo, y cuando entraban me enojaba porque se iba enseguida. Un día se molestó conmigo y salí corriendo a contarle a mi mamá que se convirtió en un gorila con cara demoníaca. Ese día fue el último que lo vi. Algo extraño es que ese día olvidé todo lo pasado como si no hubiese ocurrido, pero mis papás y hermanos me fueron refrescando la memoria y me llegaron vagos recuerdos. Buen día, pocas ocasiones he contado mi historia, pero de niño, aproximadamente tenía como 7 u 8 años, mi mamá me regañó por alguna travesura que hice. Solo recuerdo que le contesté y fui grosero con ella. Me fui a mi cuarto y me encerré, cuando de pronto me quedé paralizado. Un santo, que es un niño religioso de cerámica, se empezó a mover y me hablaba, incluso sus ojos eran rojos. La verdad no recuerdo qué me decía. Fue un terror horrible el que sentía. Quise gritar, levantarme para correr, pero sin embargo, no podía moverme, solo los ojos. Incluso veía por la ventana que estaba lloviendo y caían rayos. Siento que pasó algún tiempo, y cuando logré por fin moverme, el santo regresó a la normalidad. Salí y justo estaba mojado por la lluvia. Me fui a la cocina, estaban mis familiares, yo estaba llorando todavía aterrorizado. Solo le pedí disculpas a mi mamá. Y conté mi historia como 7 años después. De niño con mi hermanos en la luna, vimos a un hombre en la luna, era el tamaño de la luna. Se los juro, fue tan aterrador que al día de hoy nadie nos cree. A la muerte con su guadaña afuera de mi ventana. Nos acabábamos de mudar de casa, y una noche estaba yo dormido y en eso me despierta una corriente de aire pero muy fría, y entre dormido y despierto miré la silueta de una mujer observándome detrás de un pilastrón que había en la casa, e inmediatamente me paré corriendo hacia el cuarto de mis papás. Duré mucho tiempo sin poder dormir, pero no era de esperar, no me creían, pensaban que era por no querer quedarme solo, pero cada que recuerdo eso sé lo que vi, y hasta la fecha me genera inquietud. Una vez de niño tuve una pesadilla horrible, me vi en la cama despierto y encima de mí estaba un ser rojo horrible ahorcándome. Lo sentí tan real, pero nunca le conté a nadie. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este. No olvides unirte al grupo de Facebook, y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix. Ahí narro historias de seguidores con mi voz y te envuelvo en un ambiente de terror. Sin más que decir, te dejo con las demás experiencias.
Yo de niño desde muy pequeño veía un perro negro que se escondía en el closet de mis padres y le decía a mi mamá, pero cuando abría no había nada y muchas veces sí estaba, pero solo yo lo podía ver. Yo cuando era pequeña veía cosas y escuchaba cosas que nadie más podía, siempre tenía miedo, porque escuchaba ruidos en la noche en mi casa y veía sombras negras o personas transparentes, presentía cuando alguien de mi familia iba a fallecer, fueron 2 ocasiones, sin embargo a mi familia ya le daba miedo, así que fui con una señora y curaba o algo así y desde ese momento dejé de ver y escuchar cosas, no sé si habrá cerrado algo o qué fue lo que hizo, pero ya vivo más tranquila. Cuando tenía unos 8 años, actualmente tengo 27, una noche estaba durmiendo y me desperté porque escuchaba voces o como si alguien estuviera hablando, sobre todo en el cuarto de mis papás, y yo en lugar de quedarme dormido me levanté a ver qué era, según yo a mis 8 años, jajaja, como de todas formas cuando íbamos al baño pasábamos por el cuarto de mis papás, decidí ir a ver, y no notaba nada extraño con ellos, estaban dormidos, el punto es que levanté la mirada hacia la ventana y estaba la cortina abierta y recuerdo haber visto un rostro, el cual era el que hablaba, y cuando lo noté empezó a hablar más fuerte, hasta la fecha nunca entendí lo que decía, el punto que cuando empezó a hablar más fuerte yo grité del miedo despertando a mis papás y asustándolos, cuando volteé con ellos, que ya se habían levantado, y volví a ver a la ventana solo se veía de fondo la lámpara de la calle, después de eso me quedé con un trauma de nunca dormir, hace algunos años se me quitó, cuando me fui a vivir solo, pero no sé qué habrá sido. Yo de niña como a los 5 años, vi en un cuarto de la planta alta de la casa, donde vivía, a un adolescente hombre sentado en el sillón, que estaba entrando a la recámara, recuerdo que estaba él como leyendo un libro pero yo lo veía negro, no sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera manchado de carbón o quemado y le salía humo negro del cuerpo, como estaba chiquita me asusté y bajé corriendo, hasta la fecha aún me acuerdo y en otra ocasión aún pequeña vi en la misma casa a pie de escalera, en la parte alta, a una mujer con las mismas características anteriores, negra y como humo negro saliendo de ella, esa vez mi mamá estaba despidiendo a unos familiares en la puerta y enseguida le mencioné que ahí arriba estaba una mujer y se espantó e inmediatamente me dijo: hija no me asustes, estamos solas, con miedo y risa nerviosa. Un tío dijo que esas energías venían de afuera de la calle, como que entraban a la casa y se iban, pero yo pienso que igual puede ser, porque estábamos a una cuadra de la Casa de la Cultura, que antes era un cuartel militar durante la época del Porfiriato, se usaba como cárcel y mucha gente murió ahí. Una vez estaba jugando con mis primos en la casa de sus abuelos de una prima, pero recuerdo que esa casa era como en un tipo cerro cerca del Palacio Municipal de Catepec. Entonces recuerdo que nos dio la noche jugando en la calle, y había como una tipo barranca, en donde salió como una nube muy brillante, y había un ángel pequeñito como de unos 50 centímetros, y este traía una como trompetita chiquita, y la empezó a tocar y bailaba como que se daba vueltas y movía las manos, y me acuerdo que todos mis primos y yo estábamos riéndonos, pero no me acuerdo si ya había algún sonido musical o algo así, pero a la fecha todos nos acordamos de eso. En casa siempre han pasado cosas extrañas. Una vez mi hermana y yo veíamos la televisión, todas las luces estaban apagadas, solo se iluminaba con la luz de la televisión, ella desde su cuarto y yo en la sala. De repente me llama que vaya al cuarto, pero no le hacía caso, hasta que la noté rara y fui a verla, estaba sentada recargada en la pared y tapada con una sábana y me dijo que había algo ahí en el cuarto. Vio a un niño pequeño, parado a la orilla de la cama, así como viendo la televisión, de espaldas a ella. Cuando ella lo vio el niño hizo como que volteó a verla, pero ella rápido se tapó con la sábana. Yo me asomé bajo la cama y no había nada, en la casa no había niños pequeños y un niño de verdad, vecino o visita, no pudo ser porque eran como las 10, 11 p.m. y ya estábamos encerrados en casa.
Cuando era niña acompañé a mi hermana a la tienda de noche, era diciembre, pasamos por una calle muy oscura y miré a lo lejos unos monitos caminar, también eran pura luz, no se veían con cuerpo pero me daba forma como de duendes, y eran 3 que iban caminando hacia una casa, no supe qué eran ni nada pero le conté a mis papás, y ellos le preguntaron a mi hermana, supuestamente no vio nada pero ella había escuchado una canción extraña, justamente cuando pasamos por esa calle. Yo padezco de esquizofrenia paranoide y veo cosas así que brillan y me saludan pero más grandes, así como lo describe usted. Yo los veo y me dan paz, veo muchas cosas pero esos seres son amigables. Tenía como 10 años y estaba en la calle jugando con mis primos, cuando volteo al cielo, donde estaba la luna y juro vi pasar una bruja en una escoba, tipo la de los colores, me sorprendí y en segundos volteé a mirar a mis primos, a ver si la habían visto pero todos seguían en lo suyo y cuando volví a voltear ya no estaba, nunca se me olvidará porque la vi volar cerca de la luna, nunca lo dije porque no me creerían. Vi 3 bolas de fuego flotantes en la presa frente a mi casa. 11 de la noche, subí a darle comida a un perro que teníamos en la parte de arriba de la casa y de ahí se miraba la presa. En esa presa hay islas pequeñas en el centro y vi como 3 bolas de fuego cruzaron la presa y aterrizaron en una de estas islas y se desvanecieron. Una vez de niño estaba en el rancho con mis primos, teníamos como 9 años y salimos a medio de la calle, pero estaba todo oscuro y no había luz, solo la luz de la luna. Enfrente hay un terreno de mi abuelo pero estaba solo, y estábamos platicando entre los primos, y de repente se van formando figuras de personas así como la imagen que pondré, pero se hicieron 5 figuras así de la nada y les aventamos piedras pero igual no hacían nada, pero el único que recuerda eso de todos los primos soy yo. De noche y la casa particularmente tenía un corredor de loseta roja con una habitación en medio del corredor la cual era un dormitorio de mis abuelitos. El caso fue que iba con mi primo un año más chico que yo, íbamos cruzando el pasillo en la noche cuando me quedé parado al ver una niña como de nuestra estatura saludándonos desde ese cuarto. Mi primo también la vio y en cuanto la vio solo gritó y yo por el miedo que me causó su grito lo agarré de la mano y nos regresamos corriendo. Le contamos a mis tíos, pero no nos creyeron ya que mis abuelitos no estaban y el cuarto tenía llave. La niña nos saludó desde adentro del cuarto. Cuando era niño, de unos 6 años aprox, me tocó ver en el patio de una iglesia un fuego llama color azul flotando por todo el patio y recuerdo que le decía a mi mamá si ella TMV lo veía y ella me decía que no.